tenemos que aprovechar el tiempo porque el tiempo existe y hay tiempo que pasó y hay tiempo que existe y tiempo que va a venir. Estamos en el presente. Así es. Y ese es el mensaje del Evangelio de la verdad presente. Amén. Y podemos dar un estudio para comparar lo que es la creación material y lo que es la creación espiritual. Porque cuando no se entiende, si se vive en una sin entender la otra, estás incompleto. Así es. Y si se entienden las dos, pues uno sabe cuál es la correcta para vivir hoy en el presente. Si no, se sigue viviendo en el pasado. Así es. Y las cosas viejas, ¿Pasaron? aquí son hechas, Nuevas. es lo que vamos a estudiar, ¿no? Ese versículo lo vamos a leer después que terminemos de dilucidar un poquito la creación inicial, sin tomar en cuenta directamente los textos de la Biblia, porque son conocidos de Génesis, en la creación capítulo 2 y 3, cuando dice que Dios hizo todo bueno hecho en gran manera. Todo era bueno en gran manera. No dice perfecto. Sí. Y Dios pone a la primera pareja en un jardín que le llaman Edén, y pone dos árboles entre todos los frutales, llamado el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios condiciona al hombre, hablando de su esposa también, a que no comieran del que está prohibido, del conocimiento del bien y el mal. Sabemos la historia. ¿Qué pasó cuando lo comieron? Pues se dice que se cayó en pecado, hubo una separación, aunque fueron engañados, pero existía el no comerás. Es decir, Dios había dado un estatuto, dice el apóstol Pablo, no una ley, sino un estatuto. Y entonces, al haber este problema, tanto del engaño como de lo que pasó con Adán, y que como Adán y Eva eran una célula, entonces después tuvieron las consecuencias, porque al sacarlos del Edén, tuvo que cambiar esto. Entonces se instituyó la muerte, que está grabada aquí en nuestros genes. Entonces hubo una separación, así más o menos, y esa es lo que dice que es el pecado, que más que nada es separación. Hay una cosa que quisiera tocar, tal vez superficialmente, y en otra ocasión exponerlo, pero es haciendo una pregunta. ¿Qué fue lo primero que hizo Dios con el que iba a ser su primer hijo en la tierra? ¿La parte espiritual o la parte material? Porque dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Y Dios no es tierra. Sí. ¿Verdad que no? No. Dios no es tierra, no es piedra. Así que la imagen y semejanza es como decir, bueno, de mí va a salir un hijo que va a salir de mí, a mi imagen. Y después dice que cuando formó al hombre del polvo de la tierra, sopló sobre él y fue un alma viviente, pero ahí puso la imagen divina, y lo decimos por lo siguiente, porque cuando Eva comió y Adán comieron, quedaron desnudos. Sí es. ¿Qué era lo que los cubría? La imagen, ¿verdad? Aquí es donde hemos confundido el séptimo día. El séptimo día es a donde hace un enfoque a la parte espiritual. Todo lo demás preparó, todo lo terrenal, todo, es decir, todo lo físico. Y así dice la Biblia. Hizo cosas físicas. Pero el séptimo día lo santificó. No estoy hablando, no estoy dándole la importancia a un sábado que te dijéramos de culto. No, estoy hablando de que Él instituyó la parte espiritual. Ahora, ¿cuál es? No tanto el día, sino qué pasaba, qué pasó en ese día. Entonces dice, Él convivió con su creación. Él fue el que reposó. Entonces instituye la parte espiritual, que no es tanto el día, sino el hecho de lo que pasó ese día. Tú tienes toda la razón, o sea, está toda la parte material, y Él instituye una relación espiritual. Sí, no, y también dice el apóstol Pablo, cuando el hombre peca, Romanos capítulo 3, versículo 23, fuimos destituidos de la gloria de Dios. O sea que la gloria se le fue. Sí. Y al irse de la gloria quedaron en carne. Por eso esa carne, dice Pablo en Romanos 5, que Adán nos transmitió el pecado y la muerte. Así es.
que eso es una ley. Y entonces eso fue producto de que el hombre es desglorificado, diciendo una palabra que inventé ahí. Sí, no, sí es cierto. Sí. No, y tienes toda la razón, porque fíjate, tienes toda la parte física de los primeros 6 días, y luego dice que la reunión hace la parte espiritual, y se convivía en él espiritualmente. ¿Hasta cuándo? Es muy interesante saber que esa santificación que dice que hizo de ese día, ¿sabes qué dice la Biblia? Después nos santificó de nuevo. Entonces lo que tú dices, al santificarnos de nuevo, nos volvió a glorificar. No, pero fíjate que Muy interesante buen punto, lo que sí. tú estás diciendo, que es tremendo lo que tú estás diciendo, porque cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén y empezaron la genealogía de los que vienen de Adán, de los que vienen de Adán, y después se corrompió la tierra y vino el diluvio y pasaron siglos, y un día Dios llamó descendiente de Sem, porque tú ves la genealogía, a un hombre allá en Ur de los Caldeos, a un gentil llamado Abraham, porque Abraham no era judío, Abraham no era hebreo, Abraham era un gentil. Y Dios lo llama y lo evangeliza, y todavía Dios le habla que hasta 430 años después, los descendientes de él iban a salir de una cautividad que iban a tener en Egipto. Sí. Y después de 430 años es cuando Moisés ya había nacido y Dios saca a un pueblo que eran casi como eran 600.000 hombres a pie. No, dicen que casi 2 millones. Sí, porque eran hombres sin contar los niños y las mujeres. Sí, 200.000 se verían muchísimo. Sí, entonces cuando llegan al desierto, pues Dios les da una ley. Ahora, fíjate qué interesante. Le da una ley a la carne. Sí. Le da una ley a la carne. Sí. Porque la carne tenía ya pecado. Y entonces Dios le manda a Moisés que vaya al monte. Dios escribe con el dedo la ley de los 10 mandamientos, que después en un libro él escribió 613. Bueno, fueron todas juntas, ¿no? Sí, claro. Los 10 mandamientos más Sí. las otras 603. ¿Ok? Sí. Y entonces ahí se empieza a probar de que el hombre en la carne no podía guardarla. Sí. Porque inmediatamente que dijeron, nosotros lo haremos, se hicieron un becerro de oro, estando Moisés en la montaña. Ustedes saben la historia, la han leído muchas veces los cristianos. Y entonces esa ley siempre fue para los descendientes de las 12 tribus de Israel, fue un martirio. Porque incluso se prohibió que el sábado, que se empezó a hablar del sábado ahí, Sí. durante el tiempo de Abraham no se habló del sábado. Antes del diluvio no se habló del sábado. Sí. Porque tú estás hablando que cuando Y la Dios tuvo circuncisión. comunión con Adán y Eva, antes de ser desglorificado, venían a reunirse. Sí, la reunión era lo Es importante. una cosa de reposo Que espiritual. fue lo que se sabe que se perdió. Adán, ¿dónde estás tú? Se había Oye, pero perdido. es que eso está tremendo, brother, mira. Entonces, cuando ellos son encontrados recogiendo leña el sábado, Dios manda que los maten. Esa es la otra parte de la ley que se ¡Wow! oculta. La parte punitiva Porque de la es carne, ley. la carne. Es la carne. Esa es la parte de la materia que ya fue condenada por el pecado de Adán. ¿Tú crees, Domingo, que si pudiera la ley solucionar algo, hubiera habido una parte punitiva? No, claro, porque la cosa es que tenemos que considerar que la ley sí te condenaba si tú la desobedecías porque era ley de Dios. Dios dijo, haces esto y te cuesta la vida. ¿Y te cuesta la vida? No era cuestión de juego. Te quitaban del pueblo. Pues, hoy en día, muchos países creen, y el mundo cristiano cree en la ley, en los mandamientos, y creen, pero nadie porque roba le entran a pedrada. Ajá, o porque viola el sábado, la van a matar a pedradas. Exactamente. Ahora, fíjate. Esa es la ley completa. Ahora, lo que queremos ahora es pasar al momento cuando llegue el Mesías. Ok, quiero hacer un paréntesis debido a lo que tú dijiste. ¿Verdad que lo que tú estás tratando de decir, y lo mencionaste desde el principio, así como se hicieron días, ¿verdad que entonces quiere decir que Dios tiene un tiempo? Así como hizo 6 cosas terrenales, una espiritual, en 7 días, luego tú hiciste también un eslabonamiento. ¿Hasta cuándo en el tiempo vino la ley? Primero dio jueces, primero etcétera, etcétera, dio ciertas cosas, le dio una promesa a Abraham, pero de Abraham a la ley, ¿cuántos años hubo? 430 años. ¿Verdad? Entonces, ¿verdad que Dios tiene un tiempo? Porque yo creo que tú estás muy presente y muy consciente de lo que tú vas a decir en cuanto a qué es el tiempo de hoy, qué es la situación Incluso actual. antes de Cristo morir en la cruz, Él reunido con los apóstoles y con un grupo de personas les dijo,
venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Está diciendo, yo soy el reposo ahora. Ahora va a venir un reposo diferente a que tienes que estar con un día de 24 horas, que si tú haces algo, te pueden borrar de la iglesia, o si tú haces algo, el pueblo hebreo, tú eres un hebreo y te ven el sábado, te condena el rabino. No, aquí se está hablando. O el sacerdote. Sí, es un reposo que da el mismo que le dio allí el reposo a Adán y Eva. Amén, sí. Porque dice que él fue el que creó todo. Sí. Y era el que venía allí, como el reposo personal. Entonces ahora vemos aquí que Jesús dice, yo soy el reposo. Yo soy el reposo. Y por eso Pablo dice cuando escribe a los Hebreos en el capítulo 4, que lo que hemos creído hemos entrado en el reposo. La lucha de la carne, ese no me trae reposo, ese me trae condenación y muerte. Por eso Pablo habla mucho de libertad, habla de nuevas noticias, de buenas nuevas, de que ya no estamos sujetos a un miedo, a un temor, a un juicio, porque tenemos un Redentor que nos pasó del otro lado. Ahora podemos entender esto que vamos a estudiar ahora. Cuando Jesús llega, muy bien, y Jesús muere en la cruz y resucita. Que hubo un tiempo, ¿verdad? Sí, un tiempo. Venido el cumplimiento del tiempo. Él lo dijo, venido el cumplimiento del tiempo. Y él vino para libertar a los que estaban debajo de la ley, hablando de los judíos. Sí. Porque los gentiles no teníamos que ver ni con Israel, ni con la ley, ni con los pactos, ni con Dios. Efesios capítulo 2. Capítulo 2. Así que estaba diciendo, yo he venido aquí para liberarlos a ustedes. Y se los dijo, yo no he venido a cumplir, a abolir, sino a cumplir. Pero también yo te digo que si tu justicia no es mayor que la de los fariseos, no entras. Como diciendo, necesitas mi justicia. Sí. Ese es el tiempo también. Es el tiempo. Ahora su justicia, ¿verdad? Ahora, cuando Pablo ya recibe la revelación del proceso nuevo, de la nueva creación de Dios, él dice en 2 Corintios 5, 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora sí, vamos a ver qué pasó aquí. Porque esto no es una creación de la tierra que Dios hace un muñeco y sopla y le da ahora la imagen, que después cuando peca se le va la imagen y se quedó carne. Y para que veas que está cumpliéndose, es un breve paréntesis a lo que tú estás diciendo. El capítulo 5, versículo 6 del libro de los Romanos dice, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos hasta ese momento, ¿verdad? Venido el cumplimiento del tiempo, Cristo murió por los malvados. Y prueba que ama a los malvados en que siendo aún malvados, murió por todos nosotros. No, eso está tremendo. Fíjate que cuando Pablo dice, mira, ahora, Pablo era un jovencito, tal vez muy jovencito, cuando Jesús estaba por Galilea predicando y todo, pero no lo siguió. Él estudió a los pies de Gamaliel. Y cuando ya se empezó el problema contra aquellos que seguían a Jesús, Esteban se puso a dar un discurso allí, le vieron la cara como la cara de un ángel, crujieron los dientes y le entraron a pedrada, y Pablo consentía en su muerte, recogió la ropa del cruzo y después pidió cartas para ir a perseguir a los cristianos. O sea que Pablo no tenía una experiencia realmente ni siquiera del Cristo de la tierra, pero él oyó de Jesús, ¿verdad? Él oyó de que él estaba por allí y dice, y después cuando él ya entra en la nueva criatura, dice, si yo conocía a Cristo en la carne, ya no. Y si alguno conocía en la carne, tampoco. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, ¿cuáles son las viejas que ya pasaron? Todo lo que tiene que ver con la carne. Pues seguro que sí. Y todo lo que tenía que ver con la carne te condenaba, obraba ira y te mataba. Y ahora nosotros como nuevas criaturas tenemos que analizar lo siguiente. Si para la antigua criatura, el hombre viejo, ¿verdad?, que todavía está ahí, míralo aquí, pero ya Dios, como el pecado lo mató a la carne, dice, el cuerpo está muerto por causa del pecado, pero el espíritu vive por causa de la justicia. Hubo una resurrección espiritual, una nueva criatura que es hechura de Dios. Entonces, lo que condenaba a la carne en el antiguo pacto, condenará al espíritu que es nueva creación. Imposible. Imposible. Fíjate, porque... amigo, voy a hacer otro paréntesis. Capítulo 5, ahora otra vez, versículo 9 en adelante. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, otra vez el tiempo, ¿verdad? Con cuanta más razón, por medio de él seremos salvados del castigo de Dios.
Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuanto más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahí está el cambio. De la carne a la parte espiritual. No, y Él no contó con nosotros para eso. No. Y no solo esto, enemigos, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Aleluya. Volvemos a entrar en el campo ahora espiritual. Amén. Lo que se dejó, lo vuelve a través de ¿Qué más queremos? Ay, Dios santo. Por eso es que ahora se puede aplicar mejor lo que dijo Jesús antes de morir en la cruz a la samaritana. Que ella tenía una tendencia religiosa que fue heredada de la mezcla que se hizo de judíos que quedaron cuando se llevó Babilonia cautivo una cantidad para allá, para Babilonia, y ahí se quedó un grupo de hebreos allí, y entonces los asirios trajeron y los mezclaron, y de ahí surgieron los samaritanos, pero entonces ellos tenían también un templo. ¿No podían ir a Jerusalén? No, y eran enemigos. Ajá. Pero sin embargo Jesús fue a hablar con ella. Hicieron su propio templo. Ajá, y un día allí hablando Jesús con ella le dice, mira, quiero que sepa que ya no es allá en Samaria ni en Jerusalén, porque el Padre es espíritu, y Él busca ahora adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ahí está la nueva criatura, porque lo que el templo iba a ser destruido, y lo de Samaria, eso iba a terminarse también. Y ahora Dios estaba contando con la nueva creación que iba a venir a través de lo que Jesús iba a hacer, recuperándonos por la redención. Pues exactamente, a los que señaló, que éramos todos los pecadores, dice que hizo, les dio su justicia, y a los que les dio su justicia, ahora los volvió a ¿qué? A glorificar. Regresa al estatus de paz, al estatus. Por eso dice Pablo que el Evangelio es un Evangelio de paz. Volvemos a tener paz con Dios por medio de aquel que nos amó. Ese es el reino inamovible. Ese es. Ajá. El reino que dice Pablo que como entramos por creer, recibimos abundancia de gracia y don de justicia. Esto es algo que nosotros llevamos años predicando por radio cristiano y televisión cristiana. Años. Y Dios nos ha permitido hacer libros y folletos. Y cuando empezamos a trabajar hace más de 30 años juntos, teníamos el pelo negro. Ya lo tengo blanco y él casi blanco. Pero nosotros sabemos testimonio de los que han sido bendecidos, pero hay tantas personas que nos ven, que nos oyen, que leen, que no sabemos dónde están ni quiénes son. De vez en cuando aparecen dando gracias en Facebook, diciendo gracias por el mensaje, y ponen su nombre incluso. Pero queremos decirle que si esto te bendijo hoy, es para que estés reposando. La iglesia necesita reposo. Es un evangelio de paz, no un evangelio de condenación. Gloria a Dios. Porque el evangelio trajo paz porque el que fue condenado fue Jesús y nos dio su justicia. Entonces necesitamos un evangelio de paz. Ahora, ¿sabes también por qué no existe esa paz? Porque quieren confundir el tiempo. Quieren decir que todo se aplica como si fuera el mismo tiempo. Pero espérame, Dios señaló un tiempo y lo estamos viendo ahorita. Por eso se me hizo tan importante lo que tú dijiste para comentar el día de hoy. Hay un tiempo hoy. Hay un llamado de Dios para un tiempo presente. Mira, y tú sabes lo que tú me estás diciendo, que lo hemos visto hoy, y me voy a atrever a decirlo con mucho cuidado, porque yo respeto a cualquier denominación. Nosotros predicamos el Evangelio sin atacar a nadie, pero podemos decir, por ejemplo, los hermanos protestantes y católicos dicen que el domingo es el día de descanso, porque Cristo resucitó el domingo. Entonces, los hebreos y bautistas del séptimo día y adventistas del séptimo día dicen que el sábado es el que hay que cumplir. Y los hermanos musulmanes dicen que es el viernes. Y entonces nosotros decimos que el reposo son los 7 días. Sí, porque es en Cristo. El reposo son los 7 días, porque Cristo vive y dice que es el mismo ayer, hoy y siempre. Ahora, el que entendió muy bien esto fue el apóstol Pablo. Por eso a él se le trata de desechar, y por eso en el antiguo momento, o en tiempos antiguos, hasta se le mandó matar. Se le mató. ¿Por qué? Porque él dijo, el verdadero reposo no se trata de un día, sino es hoy. Y se lo dijo a los hebreos en el capítulo 4-5 del libro de los Hebreos.
Pero nosotros no estamos en contra. Dice, no estamos en contra, debe de haber un día. Puedes tomar un Así día, es. no está, ese no es problema. Exactamente. El problema es que no adoremos a un día, sino adoremos al Jesús de todos los días. Alabado sea su nombre. Y yo creo que eso es lo que falta para terminar de predicar el Evangelio en el mundo. Sí. Concientizar Sí. a las almas que, dice Colosenses 2, estamos en Cristo completos. Y que no se destruyan por cuestiones ni de día, ni de comidas, ¿no es así? Ni de día de fiesta. Así lo dice. Así lo dice la palabra. Ni de luna, ni de sábado. No, por eso es para que vean que no estamos hablando en contra de nadie, ¿verdad? Exactamente, de nadie. Sí. Dice, no te juzgue, nadie. Sí. Ok, entonces nosotros estamos en esa posición de levantar la cruz del centro, Sí. de decir que la obra de Cristo está completa, el consumado es, Sí. de decir que nosotros estamos asegurados porque dijo, vine a buscar y salvar lo que se había perdido. O sea, lo que se perdió en Adán, Cristo lo salvó ya. Sí. No es que se vuelva a perder para que venga otro Cristo. Así es. Ya no hay un tercer Adán. El primero y el postrero, y se acabó esto, hermano. Gloria sea a Dios. O sea, Dios, por medio de un solo hombre tenemos la salvación asegurada, ¿verdad? Lo que echó a perder uno, lo ganó Arregló el el otro. otro. Aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. Qué bueno que estuvieron con nosotros. Esto nomás es un inicio. Vamos a tener más adelante, así es que estén ahí al pendiente para seguir platicando, charlas acerca del Evangelio, experiencias en el Evangelio, compartiendo el Evangelio. Qué bueno que estuvieron con nosotros y este es su programa, parte del Ministerio de Conociendo a Dios y de Buenas Noticias de Gran Gozo. Que Dios nos los bendiga ricamente. Amén.